Muy buenos días. Good morning. Before we start, I would like to let you know that you have some set of headphones on your chair in case you need for interpretation, since some of the sessions will be in Spanish and some of them will be in English. So you just have to have your sets on if you need to change language. Antes de empezar, simplemente recordarles que tienen encima de la silla unos auriculares en caso de que necesiten cambiar el idioma, ya que habrá sesiones que se seguirán en español y otras en inglés. Okay, so now we can start. Dear Minister of Education of Portugal, Spanish Secretary of State for Education, Spanish General Secretary for General Vocation, educational authorities of the member states of the European Union, educational authorities of the educational administrations of the autonomous communities and the Ministry of Education and Vocational Training from Spain, experts, teachers, trainers, representatives of the educational community, and civil organization. It is with great pleasure that we welcome you to this conference on education's contribution to the promotion of common European values and democratic citizenship, which has been organized by the Ministry of Education and Vocational Training as part of the Spanish presidency of the Council of the European Union. Strengthening common European values and democratic citizenship is a priority for the Spanish government in the field of education and is at the core of the proposal for conclusions of the EU Council that member states and the European Commission are currently debating on the Education Committee. Reaffirming the relevance of common European values and reflecting on citizenship education within the educational system are matters of profound significance for us at the current time. In the context of the implementation of the European education area and the advancement of the strategic framework for European cooperation in education and training, these topics need to hold a prominent place. Following the opening ceremony, the conference will begin with a speech by the prestigious Professor Adela Cortina. Thank you, Adela Cortina, for being here. After that, during the course of the conference, you will have the opportunity to listen to the political and institutional perspectives and insights of high-level representatives from the ministries of education of various member states, as well as from the European Union and the Council of Europe. Distinguished subject matter experts in the field will present the current state of affairs from an educational perspective, and educators in the field of formal education will share the experiences of their schools and institutions. Civil organizations will reflect on the contribution that non-formal and informal learning makes with regard to common European values and democratic citizenship. There will also be an opportunity to actively participate in the parallel breakout sessions during the second part of the day. These sessions will address the connection between citizenship education, education for sustainable development and digitalization, and of course, we'll aim to identify the challenges that lie ahead of us in terms of citizenship education. We sincerely hope that you will find the conference enriching and enjoyable. And without any further delay, we're going to proceed with the official opening of the conference. We are deeply honored to have Mr. Stefan Hermans, Director of Policy Strategy and Evaluation from the Directorate General for Education and Culture of the European Commission, and Mr. José Manuel Bar, Spanish Secretary of State for Education, here to officially initiate this conference. I would like to invite Stefan Hermans to join us on the stage and share his remarks. Stefan, the floor is yours. Good morning. You may have asked yourself, what really brings us here today?
What brings us together? And why? Because clearly there are different views within the European Union when it comes to values, when it comes to citizenship. And why are we coming then together to discuss all of this at the level of the European Union? And some of you may think, is the topic of today's conference really something we should still be talking about? Shouldn't this be self-evident that all of this is being done? Should be there, straight away. Because if we benefit from living in a large domestic market in which we are at home of living and being free to study, to work, isn't it obvious that we share common values and what we share as common values? And in a European Union in which national citizenship of a member state automatically grants the rights of a European citizenship as well, isn't it obvious that this is democratic citizenship? But others may say, well, we don't need those conversations at the level of the European Union. This is all national turf, stay away from it. So, trying to honestly answer these questions may feel a little bit uncomfortable. A gap between theory and practice may trouble our minds and hearts. But how big is the gap really? How much of this gap is perception? And to what extent does it represent pessimism or optimism about the future? So today is the day to reflect about who we are, who we want to be, what we stand for, who we want to be as citizens living together within the European Union, citizens and everyone else living within the borders of the European Union. And the key question, of course, is, what's the role for education in this? What can education contribute to this? And certainly, as every generation has to put up its own fight to protect and practice democracy, reflecting about the contribution of education to the promotion and practice of common European values and democratic citizenship is a most welcome political initiative. It's a positive political initiative, an initiative of hope, an initiative of determination, and an initiative with vision. And today's event is not a one-off. It's a part of a sequence of activities that the Spanish presidency is organizing. But today is also a milestone in what we call bureaucratically the midterm review of the European education area. So that's a space where every child and young person has his or her place with access to quality education. So welcome here, welcome. And also a very warm word of thanks to the Spanish presidency for bringing us together, for organizing this event, and organizing this event as a part of a sequence of activities with political determination and vision. Presidency motto says, Europe closer. What does that mean? Well, from our perspective, it means Europe is not just a space. Europe is in every place. But oftentimes, when we come and speak about our values, about our citizenship, there's a feeling that certainly emerges more prominently, more strongly, when we are under threat. At the moment when our existence, our life, or way of living is under attack. Let me remind you, not that long ago, and many of us still have it clear on our mind, we were under attack in many of our citizens. Bloodshed, brutality, violent radicalization. And this triggered a political response, a united European response. And it led in education to what's called the 2015 Paris Declaration. The Paris Declaration that called for Europe's combined efforts to reinforce the role of education in promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance, and non-discrimination. And still in the aftermath of those attacks, ministers of education passed a council recommendation on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching.
And that is still what frames our work on citizenship education within the European Union. Importantly, then, like now, is that this is also a crucial time for our democracies, at a time when the European Union is preparing for elections for the European Parliament. And now, just like in 2015, we're also facing existential threats. Russia's war of aggression in Ukraine, growing echo chambers for instilling disinformation, external interference and manipulation in our democratic processes. In short, we have to be vigilant, and that's also why we're here today. So I want to thank, once again, the Spanish presidency for having us here together, representatives of the educational community, representatives of the European Parliament, representatives of the member states. So thank you for organizing this. President von der Leyen started her recent State of the Union speech by saying, "It is the moment to show to the young generation that we can build a continent where you can be who you are, love who you want, and aim as high as you want." And I would like to end with this thought, confident that this conference will bring us one step closer in making it come true. And education, as we all know, holds the key to this. Thank you once again. May I extend our sincere gratitude for your enlightening address. We genuinely appreciate your valuable contributions. And now I would like to invite our Secretary of State, Mr. Barr, to take the floor. Secretario de Estado, cuando guste. Muchas gracias, Carmen. Muy querido ministro de Educación de Portugal, hemos estado coincidiendo últimamente muchísimo. O sea, casi que coincido más contigo que con mi propio equipo. Y es un placer, y sobre todo es el placer de ver cómo confluimos, ¿no?, de ambos países hermanos, pero cómo confluimos en tantos y tantos planteamientos. Muchísimas gracias, mi querido Stefan. También es un placer escucharte y también ver cómo, en cuántas cosas estamos alineados. Fíjate, en mi discurso creo que voy a repetir unas cuantas de las frases que acabas de decir, porque la confluencia es tal que bueno, y en los últimos eventos que hemos estado coincidiendo, pues realmente la coincidencia es enorme. Queridos representantes de la Comisión Europea, colegas de los ministerios de Educación de otros Estados miembros, distinguidos profesores, colegas, amigas y amigos. Desde luego es un placer daros la bienvenida oficial a esta conferencia sobre la contribución de la educación a la promoción de los valores comunes europeos y la ciudadanía democrática. Quisiera, además, agradeceros de todo corazón y en nombre del Gobierno de España vuestra gran asistencia y participación. Y también lo hago en nombre, desde luego, de mi muy querida ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que me ruega que os transmita sus excusas, sus disculpas, porque tiene que estar hoy sustituyendo fuera de Madrid al presidente en actos mañana y tarde, además con una agenda bastante apretada, pero que le hubiera encantado, desde luego, le hubiera gustado muchísimo estar aquí. Mirad, nos encontramos en este momento a mitad de camino, a mitad de semestre en el que España ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y a pesar de que la situación política que conocéis en nuestro país pues es un poco transitoria dentro de lo que es la normalidad democrática, pero es una situación transitoria, el Gobierno se encuentra en funciones, esperemos que ya por pocos días, y nos sentimos, sin embargo, pues muy orgullosos de que la agenda de la presidencia española, a pesar de esa transitoriedad, pues está saliendo adelante, yo creo que en los términos que estaba previsto y que va francamente bien. Es una agenda en la que la educación tiene un protagonismo notable, como seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis por los distintos actos y reuniones que estamos celebrando dentro de esta apretada agenda.
Mirad, la educación es un vector transversal para alcanzar muchos de los objetivos estratégicos de la Unión Europea, ya sea en materia de reindustrialización, de transición digital, de sostenibilidad, de igualdad de género, de justicia social o de más oportunidades para las nuevas generaciones. Pero, desde luego, por encima de esta importante contribución a políticas sectoriales que son específicas de cada área, vemos la educación como la palanca más eficaz para el fortalecimiento de la ciudadanía democrática y los valores europeos, que es precisamente una de las prioridades de la presidencia española. Por ello, ha sido un tema de presencia casi continua en la agenda europea de estos meses. Hablamos de ello en la reunión inicial, lo recordaréis algunos de los presentes, la reunión inicial con el Colegio de Comisarios, en la comparecencia ante el Parlamento Europeo, en la reunión informal de ministros de Zaragoza, más reciente, o en la reunión del High Level Group de Jerez de la Frontera, donde iniciamos con unos días de antelación y con el permiso de Suecia, iniciamos ya la presidencia, nuestra presidencia. Incluso el Consejo de Europa lo debatió en Estrasburgo, como recordarás, ministro, lo debatió en Estrasburgo la semana pasada. En definitiva, es uno de los asuntos prioritarios que España quiere impulsar desde la presidencia del Consejo de la Unión Europea y por eso estamos trabajando en un expediente de conclusiones. Muchísimas gracias, querido Hermans. Estamos trabajando en un expediente de conclusiones para la reunión del Consejo de Ministros de Educación que se espera lo apruebe en el mes de noviembre. Por eso quiero agradecer muy especialmente vuestra implicación, vuestra colaboración y todo el trabajo que estáis realizando entre nuestro equipo y el vuestro. Porque no es un asunto más, no es un asunto más de la agenda europea, sino algo que tendrá un peso decisivo en el futuro de la Unión. Debemos ser plenamente conscientes de que Europa lleva más de una década atravesando sucesivas crisis. Desde la crisis de la deuda, del Brexit, pasando por el COVID, la guerra en Ucrania y hasta, lo hemos vivido con especial crudeza en nuestro país este verano, pasando por la intensificación del cambio climático y la ola de reindustrialización avanzada a la que estamos asistiendo de otros países fuera de nuestro entorno y que recorre el mundo y que podría dejar nuestro continente definitivamente postergado si no reaccionamos de la manera adecuada. Y semejante sucesión de episodios y cambios traumáticos está dejando un pozo de radicalización y de polarización política y social, de nacionalismos antieuropeos, de aumento de la xenofobia y de la desigualdad social, de la desinformación y de una creciente dificultad para distinguir muchas veces los hechos de las invenciones y que constituyen la más grave amenaza que haya podido tener el proyecto de integración europea. Resulta incluso impactante que la declaración de Reykjavik de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa del pasado mes de mayo afirmara con esta rotundidad, afirmara que la democracia en Europa está retrocediendo. Por tanto, defender y promover el fortalecimiento de los valores europeos, de la educación en ciudadanía democrática y de nuestra identidad común es defender la democracia y nuestro modo de vida. Nada menos que eso. Y en estos momentos de incertidumbre, todos vuelven la mirada a la educación como la vía más eficaz para actuar. A veces, a la educación, lo he vivido desde distintos sectores de la comunidad educativa, a veces exigiéndonos demasiado. ¿Pero por qué esta sobreexigencia muchas veces sobre el ámbito educativo? Pues porque la educación es lo que nos proporciona nuestras mejores esperanzas. Somos plenamente conscientes de que esta idea de la urgencia de promover el ideal europeísta viene siendo apoyada y alimentada desde hace años y cuenta con pronunciamientos y consensos muy importantes del Consejo de Europa, de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión y de otras instituciones. Nuestra tarea ahora tiene que ser dar un impulso definitivo para que ese consenso existente sobre la importancia de reforzar los valores europeos y la ciudadanía democrática en los sistemas educativos se traduzca en actuaciones concretas,
concretas y específicas en los próximos años, en los cuales pues ya nos hemos trazado un calendario. Es en este sentido que la conferencia que celebramos hoy en Madrid va a tener un imprescindible intercambio de experiencias. Estamos convencidos de que la segunda etapa de implantación del espacio europeo de la educación va a ser la gran oportunidad para materializar un gran impulso a la educación en valores y en ciudadanía democrática en la que todos nos debemos de comprometer. Un impulso para dar a estudiantes, a profesores y al conjunto de la comunidad educativa una experiencia intensa y positiva en el proyecto de integración europea. Y cuando hablamos de fortalecer el espacio europeo de la educación, estamos hablando de dar un impulso ambicioso a la extensión de los programas de movilidad de estudiantes, profesores y titulados. Hablamos de contar con un estándar mínimo a nivel europeo de conocimiento de la historia y las instituciones comunitarias. Hablamos de disponer de directrices, contenidos y metodologías educativas comunes sobre todos estos temas. Y hablamos de fortalecer los valores de la equidad, la calidad, la inclusión, la tolerancia y la diversidad como referentes de los sistemas educativos. Estamos seguros de que esta conferencia será una valiosa contribución al avance de una educación que sea un verdadero crisol de los valores europeos y la ciudadanía democrática en la que creemos. Si estamos orgullosos de nuestros valores, debemos ser firmes en su defensa. Nuestra consigna que con más insistencia, ya desde Jerez, que con más insistencia repetimos, es y será más Europa en la educación y más educación en Europa. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la jornada. Thank you very much, Secretary of State, for your insightful and inspiring remarks that have set the tone for this important conference. Your presence and words are deeply appreciated. Muchas gracias, Secretario de Estado, por sus palabras. And as we conclude the opening ceremony, we now advance into the heart of our conference. Now, we eagerly await the keynote speech by Professor Adela Cortina, who will delve deeper into our conference's central themes. Professor Cortina is an emeritus professor of ethics and political philosophy at the University of Valencia, and her speech will revolve around European common values, defense of democracy, and education. Muchas gracias, profesora Cortina, cuando pueda. Bueno, ante todo, muy buenos días a todas y a todos y mi agradecimiento por invitarte a participar en un evento que me parece tan importante, no solo para Europa, sino en el nivel mundial, porque proteger y trabajar por la democracia es un bien para todos, yo creo que es un bien común. En ese sentido, muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer poder estar hoy aquí. Yo voy a empezar mi intervención, que lleva por título Valores comunes europeos, defensa de la democracia y la educación, citando unas palabras que me parecen extraordinarias de un europeo del siglo XVIII, Immanuel Kant, que en sus tratados de pedagogía decía: la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. La expresión alemana era der Mensch, pero yo creo que es mejor traducir por la persona, porque si no entramos en complicaciones. La persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Y se planteaba a continuación cuáles eran las principales tareas de un país y decía que eran fundamentalmente dos: el gobierno y la educación. El gobierno era complejo, ya lo sabemos, pero la educación, decía, es todavía más compleja, porque tenemos que decidir si educamos para el presente o para un futuro mejor. Y siempre el futuro es algo incierto, siempre el futuro es algo que nos lleva a pensar qué deberíamos hacer. Y optaba, como opto yo también, porque tengo el micrófono y por eso tengo que defender lo que yo pienso,
que es importante educar para el presente, pero sobre todo para crear un futuro mejor. Y que para eso habría que desarrollar socráticamente esos gérmenes que hay en todos los seres humanos que nos llevan a la construcción de una sociedad cosmopolita. El planteamiento kantiano era el de la época de ir creando una sociedad cosmopolita, y ahora ya mi interpretación la hago a mi gusto, y no es a lo mejor tan kantiana en ocasiones. La interpretación es que sería una sociedad en la que todos los seres humanos se sentirían no solo incluidos, no solo ciudadanos y ciudadanas de primera, sino en absoluto discriminados. Esa sociedad en la que todos soñamos, en que no haya discriminación ni por raza, ni por etnia, ni por religión, ni por orientación sexual, ni por situación económica, que no haya discriminación y en la que evidentemente todos sean incluidos. Creo que en la educación, tenía razón Kant, hay que ir educando para ir construyendo esa sociedad cosmopolita en que todos, como diría Philippe Petit, puedan mirarse directamente a los ojos sin tener que bajar la vista para reclamar lo que es su derecho. Cada uno nos podríamos mirar cara a cara sin necesidad de tener que bajar la vista porque seríamos no discriminados, iguales. Construir esa sociedad creo que es el proyecto europeo, y yo lo comentaré también brevemente. Voy a citar sobre todo europeos, pero no porque sea, no tenga en cuenta los demás países, sino porque en Europa hemos hecho cosas muy buenas y yo creo que hay que sacarlas a la luz. En ese proyecto de crear una sociedad cosmopolita, la gran pregunta sería la de cuáles serían los beneficios, serían los que acaba de decir, y sobre todo la idea de construir una paz justa. El planteamiento de la época de la que estoy hablando, del siglo XVIII, recuerden que el gran problema es, como lo está siendo a lo largo de toda la historia, encontrar una paz, construir la paz, construir una sociedad en que las gentes puedan vivir con serenidad sus vidas, y tendría que ser una paz justa, no cualquier paz, no la paz que se consigue con que los más débiles y los peor situados tengan que conformarse con lo que se les da, porque eso no es una paz justa, eso es sencillamente tranquilidad, y eso no es la paz justa. Tenemos que optar por una paz justa y buscarla. Y se decía en aquella época, y yo creo que tiene razón, que para alcanzar la paz es necesario destruir las causas de la guerra, y las causas más básicas de la guerra son la falta de respeto a los derechos de las personas. Es necesario asegurar los derechos de las personas y esa sería la manera de poder construir una sociedad en paz. Creo que esto es lo que se dijo hace 75 años con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las que precisamente después de una contienda bélica se proclama que para asegurar la paz tenemos que respetar los derechos de todas las personas, los derechos de todos los seres humanos, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que después se van ampliando. El respeto a los derechos es la condición de la paz, y eso se conseguiría en una sociedad cosmopolita en la que todos fueran hubieran respetado sus derechos sin ninguna discriminación. ¿Cuál es el camino para construir esa paz? Desde luego, si yo tengo la solución, ya pueden nombrarme ustedes cualquier cosa muy importante, porque realmente si tengo la solución es la solución maravillosa. Pero por lo menos yo, siguiendo con mi tradición kantiana, les voy a decir muy brevemente que lo que Kant proponía es, en aquel tiempo en que se estaba pasando en los países del estado de naturaleza al estado de derecho, al derecho y a la sociedad de derecho como conocemos, al Estado social de derecho, en aquel tiempo él propone que se vaya democratizando todos los países hasta llegar a esa sociedad mundial que sería una sociedad democrática. Él lo decía con otros términos, yo hago mi interpretación, pero si alguien quiere después lo discutimos filosóficamente porque sería estupendo. Pero creo que hay que interpretarlo y la cuestión es ir democratizando todos los países y, como se ha dicho ahora mismo
justamente la democracia está en peligro a nivel mundial porque hay una recesión democrática y por eso me parece muy oportuno todo lo que se está haciendo en este contexto. Hay que democratizar, ir democratizando paulatinamente todos los países, no por imposición, porque eso es imposible, justamente es una contradicción imponer la democracia, sino por invitación, por contagio, por mostrar que efectivamente es la mejor forma de organización política que tenemos que tener. Se trataría de ir democratizando todos los países y yo creo que es el proyecto europeo y es de eso de lo que quiero hablar también, muy brevemente referido a la educación. Porque ¿cómo se va construyendo la democracia en todos los países? Pues yo ahora me voy a remitir a un no europeo, lo siento, pero Philip Pettit da una solución que me parece muy bonita y hay que recurrir a la mano visible del Estado, la mano, dicen, invisible del mercado, y él añade algo que me parece muy importante, la mano intangible de los valores cívicos. Es necesario, por supuesto, el Estado, es necesario, por supuesto, la economía. Si no contamos con los dos elementos, no podemos construir una sociedad democrática, pero es necesaria la mano intangible de los valores cívicos, de las aptitudes, de los hábitos de las personas. Y yo estoy de acuerdo con todos aquellos autores que están diciendo que las democracias hoy rara vez desaparecen por golpes de Estado, desaparecen porque se van erosionando todas las instituciones de las distintas sociedades, porque se van erosionando también esos hábitos, esas virtudes, esas actitudes de apoyar lo que serían las situaciones democráticas. Los valores están en baja y cuando los valores no arropan las instituciones acaban desapareciéndose y acaban desapareciendo y además acaban perdiendo todo su sentido. Parece que lo diga yo porque soy una profesora de ética, pero es que es verdad. Si recuerdan, la palabra ética viene del griego de ethos, que quiere decir carácter. El carácter se va constituyendo a través de unos valores, a través de unas virtudes, a través de unas disposiciones, y una sociedad que no tiene un ethos democrático, un carácter democrático, que no está escrito en las leyes, que tampoco está escrito en la economía. Si se pierden ese ethos y esas virtudes, las instituciones acaban cayendo y acaban erosionándose. Y eso se comprueba, desgraciadamente, día a día. Por eso es fundamental esa mano intangible de la educación cívica, de la que de alguna manera se me ha invitado a hablar. Creo que Europa se construyó poco a poco y tenemos que contar la historia de Europa en la educación. Como saben los presentes, el cerebro no es un procesador lógico, sino que es un procesador de historias. Es un procesador de historias. Por eso es necesario contar relatos, por eso es necesario contar buenos relatos. Cuando alguien cuenta un relato, todo el mundo mira porque nos importan las historias y tener un buen relato es en ocasiones ganar la partida. Pero el buen relato tiene que ser verdadero. Y por eso creo que es importante en la educación que contemos la historia de Europa como que la situemos dentro del contexto de la historia mundial, porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. En la historia de Europa hay muchos lados oscuros, pero hay muchos lados claros, hay muchos lados luminosos. Tenemos que contar nuestra historia y tenemos que crear esa idea de identidad europea que no puede ser de ninguna manera excluyente, no es de ninguna manera excluyente, sino que tiene que destacar lo que le es específico, que puede ser compartido por muchos más, empezando por todo el mundo iberoamericano, que es un mundo tan nuestro, que compartimos los mismos valores desde hace muchísimo tiempo. En ese sentido hay que ir contando la historia de Europa y hoy, muy brevemente, porque no hay tiempo, pero quería remontarme al Renacimiento, aquella época en que humanistas de los distintos países europeos, a pesar de que es un momento de nacionalismos exacerbados, y recuerden todos muy bien cuál sería la época, en ese tiempo un conjunto de humanistas, como sería, voy a empezar por el valenciano Luis Vives, porque también hay que hablar de la patria chica,
pero también, claro, Tomás Moro y, como no, Erasmo de Rotterdam, vayan recordando todos esos humanistas del Renacimiento que se percatan prácticamente por primera vez de que Europa no es solo una comunidad geográfica, sino que es sobre todo una comunidad cultural, una comunidad de valores. Y empiezan a tratar de ver qué es lo que une a los distintos países, de esto se ha venido hablando, qué es lo que les une y no qué es lo que les separa. Evidentemente, las guerras de religión estaban presentes, había una enorme separación. Ahora hablamos de polarizaciones. Yo creo que las actuales polarizaciones darían risa comparando con lo que ocurría entonces. Y, sin embargo, los humanistas del Renacimiento tuvieron la grandeza de tratar de buscar qué es lo que les unía y se dieron cuenta de que lo que les unía son los valores, un conjunto de valores comunes que van generando lo que con el tiempo es una ética cívica que hay que transmitir claramente en la educación. No es hablar por hablar, no es decir por decir, es lo que nos va más a nuestro corazón, es lo que nos constituye, es lo que constituye a Europa. Todo lo demás será un conjunto de diferencias, de peculiaridades, de historias, pero lo que une a Europa es esa comunidad cultural de valores. Y en aquel momento había dos opciones, que serían por lo menos dos, que sería la de optar por una religión civil o por una ética cívica. La religión civil, algunos la mencionaban, no es la religión del hombre, es la religión de la ciudad. La religión de la ciudad es la de cada una de las naciones, que tienen sus ritos, que tienen sus costumbres, que tienen su historia. Decía Maquiavelo que había que aceptar, si hacía falta, milagros, como sería el de la Constitución de Roma a través de Rómulo y Remo, que evidentemente era una leyenda, pero merecía la pena recurrir a la leyenda con tal de reforzar la religión civil, la religión de la ciudad. La religión de la ciudad tiene la ventaja de identificar, tiene el inconveniente de que es particularista, es de cada una de las naciones, es de cada uno de los países, es de cada una de las ciudades, pero no es el conjunto de valores comunes. Y por lo que apostó Europa, entiendo en aquel momento, y creo que su grandeza, es por la ética cívica, es decir, por esos valores que son valores comunes, valores universalizables, valores que podríamos extender a toda la humanidad. Esos valores nos constituyen y son los que tenemos que ir transmitiendo, creo yo, en la educación, porque es lo que es más nuestro y es nuestra mejor aportación. Por eso creo que la ética cívica es algo que yo llamo de una ocasión, es una ética de mínimos porque quiere decir, aceptando la distinción famosa entre lo justo y lo bueno, que es muy práctico en filosofía, lo justo es aquello que exigimos, lo bueno es aquello a lo que invitamos. Y una sociedad es pluralista cuando hay distintos modelos de vida feliz, distintos modelos de vida buena, distintos modelos a los que se invita y que se pueden aceptar quien quiera personalmente, pero hay unas exigencias de justicia que no pueden ser solo cuestión de invitación o de consejo, sino que la justicia se exige. A la felicidad se invita, la justicia se exige. Y no puede ser que estemos leyendo en los periódicos, con toda tranquilidad, que están muriendo una gran cantidad de gentes por hambre, que están muriendo gentes no solo en las pateras, sino en todos los países, y mencionaré el tema de la hospitalidad, porque no es solo europeo, es mundial. Y hay que lanzarse una solución mundial del problema de la inmigración. No podemos estar tan tranquilos cuando la gente está muriendo porque no tiene posibilidad de estar y vivir en sus países. No podemos estar tranquilos pensando que hay cantidad de gente que está muriendo de hambre. Es una cuestión de exigencia de justicia. No puede ser, no debe permitirse. Y hay que educar en la no transigencia con ese tipo de puntos. Existen después una cantidad de modelos de vida feliz que tienen que ser respetados. Y solamente me quedan 5 minutos en los que voy a poder decir muy pocas cosas, pero voy a aprovecharlos por lo que pueda porque me parece que es importante. ¿Cómo transmitir esto en la educación? Vengo proponiendo desde hace tiempo que en la educación habría que tener en cuenta 3 ejes fundamentalmente.
El eje de los conocimientos, las competencias, las habilidades. Claro que hay que educar en todo eso. Claro que hay que educar en poder hablar diferentes idiomas para poder compartir unos con otros, que hay que educar en competencias digitales. Dios mío, nos estamos quedando atrás en temas de inteligencia artificial, atrás en relación con China, en relación con Estados Unidos. Por supuesto que sí, la gente pierde oportunidades de trabajo porque no tiene competencias digitales, pero hay que tener competencias científicas. Hay que educar en el progreso científico que viene también de esa época de la Ilustración que he mencionado, pero no solo en el progreso científico, en el progreso en las humanidades. Ciencias y humanidades tienen que ir de la mano, y en Europa tenemos muy buena tradición de científicos y muy buena tradición de humanistas, y creo que hay que trabajarla y creo que hay que explotarla. Hay que educar en saber cooperar. Esa es una habilidad fundamental para salir adelante. El individualismo es falso. Lo que es cierto es que los seres humanos nos hacemos unos con otros, y para conseguir cualquier cosa necesitamos cooperar. Hay que educar en la capacidad de cooperar, en la capacidad de trabajar conjuntos, de trabajar juntos, todas esas habilidades, en la capacidad de expresarse, en la capacidad de saber decir, de saber escribir, de saber estar en el mundo, que si no cierra una gran cantidad de lugares. Pero en segundo lugar, hay que educar en la intención o la posibilidad de la felicidad. Es verdaderamente deprimente que en nuestro tiempo un conjunto de jóvenes y de niños hayan arrojado la toalla en el tema de intentar ser felices y llevar una vida con sentido y llevar una vida realizada. Ya se dice, no, esto de la felicidad no es para nosotros, aumenta el número de suicidios, aumenta el número de niños que están padeciendo todas esas situaciones tan horrorosas de acoso continuo que les llevan en ocasiones hasta apartarse y el suicidio. Es fundamental que en la educación estemos trabajando la sensibilidad para darse cuenta de quién está siendo acosado, de quién está siendo dañado, y que salgamos unos por otros, porque no puede ser feliz una vida humana que no tenga en cuenta también la felicidad de los demás. Y en este sentido llego al último punto, que sería educar en la justicia y educar en la gratuidad. Por supuesto, competencias, por supuesto, afán de felicidad, pero educar en la justicia y educar en la gratuidad. Educar en la justicia, hoy en día lo tenemos muy claro. Lo justo es darle a cada uno lo que le conviene, lo que le corresponde. Y lo que es por lo menos claro hoy en día es que los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación es lo que les corresponde a cada uno. Y eso podemos transmitirlo en la educación, explicando qué son los derechos humanos, cómo la idea de libertad es la que llevó detrás los derechos de primera generación, la idea de solidaridad, los de segunda generación, económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación. Los segundos les da la igualdad y lo tercero, la solidaridad. Habría que educar en todos esos derechos y eso creo que lo tenemos fácil. Otra cosa es que se estén respetando esos derechos, por supuesto que no, pero por eso es momento de pasar de las declaraciones a las realizaciones. Y creo que ese tiene que ser el compromiso de la Unión Europea, pasar de la declaración de los derechos a la realización del respeto a todos esos derechos que todos los seres humanos merecen. ¿Y por qué lo merecen? Y ya voy acabando, por supuesto, porque no me dan más tiempo, porque si no seguiría. ¿Cuál sería la razón por la que hay que respetar esos derechos? Porque todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Y no se les puede instrumentalizar. Y no se les debe instrumentalizar. Y es precioso poner todo el mundo a su servicio. No se les debe dañar y además se les debe empoderar. Y esa es la tarea de la educación, empoderar las capacidades de las personas para, como diría Amartya Sen, poder llevar adelante el plan de vida que tengan razones para valorar. Hay que intentar que todos puedan llevar adelante sus planes de vida y en ese sentido es necesario respetar la dignidad de todos y proteger la dignidad de todos y educar en esos derechos que la protegen. Y he dicho algo más, como recordarán, que es la gratuidad. Derechos y deberes son cuestiones de justicia,
pero hay un amplio ámbito de necesidades que jamás pueden satisfacerse como un deber, ni pueden reclamarse como un derecho. Todos los seres humanos tienen deseo de felicidad, de consuelo, de ayuda, y eso no puede reclamarse a veces como un derecho, sino que solamente puede mostrarse la carencia para que lo satisfagan aquellos a los que les dice desde el fondo del corazón. Viene el terreno de la gratuidad, de aquellos que están dispuestos a dar esos bienes de gratuidad porque las gentes los necesitan. Y por eso, perdón, que mi última oferta es la de siempre, porque creo que si no, no hay solución. Es necesario educar en la compasión. Educar en la compasión. Cuando yo veo todas esas historias de bancos que no tienen compasión, no tienen corazón, hay que educar en la compasión, hay que educar en el corazón, no hay más remedio, razón y corazón van unidos. Pero la compasión no es esa actitud que se tiene, que los bien situados miran con desprecio a los pobretes que están mal situados. La compasión es en principio empatía, pero no solo. Como decía una autora que me es muy querida, el verdugo es muy empático porque sabe dónde duele a la víctima. La cuestión no solo es la empatía, consiste en ponerse en el lugar del otro, en la tristeza y en la alegría. Y cuando el otro está en una mala situación, es necesario tratar de ayudarle a salir de ella. Entonces, la empatía va unida al compromiso. El compromiso tiene que ver con la compasión, porque somos humanos y nada del humano nos puede resultar ajeno. Y porque si no somos capaces de valorar lo que vale por sí mismo, que son los seres humanos, todo lo que estamos aquí hablando no vale para nada. Muchas gracias. Thank you, Professor Cortina, for your profound and thought-provoking speech, which has set the stage for a very engaging conference. As you know, we're running a bit late, so we still have a couple of minutes to take some questions if you would like to. So if you want to ask a question, please raise your hand and please present yourself as you do so. Yes, I think we have a question. Yes? Should I stand up? So thank you very much to Professor Cortina. It was a very inspiring thought. With your permission, I would switch into Spanish so we can have a direct communication. Agradecida enormemente a esta inspiradora charla de la profesora Cortina, la que sigo sistemáticamente. Hay dos cuestiones que en concreto me gustaría plantearla. Yo soy, por cierto, Tamar Suali Trachtenberg. Soy profesora, directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica Valencia y soy la codirectora de la cátedra Simone Weil para la prevención del racismo, antisemitismo y fomento de interculturalidad en la Universidad Complutense de Madrid. Y le dirijo a usted desde estos dos planteamientos. Y de hecho, yo diría desde dos sombreros, uno de practitioner, pedagoga y formadora de profesoras, y otro más desde teórica de la educación. El primer planteamiento más teórico que le quería trasladar es, usted hablaba de la necesidad de desarrollar valores europeos comunes. Y que, por otra parte, desde el compromiso con la visión de la dignidad y la inclusión, hemos de hacer espacio. Quizás uno de nuestros mayores retos es generar este espacio común. Y yo le planteo, y de algún modo podría suponer como un discurso dicotómico, porque hablando de inclusión, pero hablando de valores comunes, el común se genera en torno a elementos de unión que no siempre todos forman parte, especialmente en contexto de diversidad cultural. Entonces, mi planteamiento o mi pregunta para ustedes, teniendo en cuenta la realidad de la diversidad cultural que es tan característica de nuestra Europa y desde esta auténtica necesidad de desarrollar valores comunes, ¿cómo afrontamos o cómo abordamos este reto? Esa es una primera pregunta. Y si me permite,
añado otra y así usted decide qué es lo que quiere abordar. Creo que el reto mayor que tenemos como europeos y la gran lacra de la Unión Europea es el rechazo hacia la autoridad que señaló usted. Yo creo que el concepto de valores intangibles, de civiles, ¿no? Los valores civiles intangibles, es magnífico planteamiento y es realmente lo que se tendría que intentar trabajar con el profesorado. ¿Cómo podemos trabajar, hacer que estos valores sean más tangibles para que los profesores perciben que se están mermando los valores democráticos? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay valores comunes en una sociedad pluralista y esto es algo en lo que no solemos recapacitar habitualmente. Si en una sociedad, sea la española, sea la europea, no hay valores morales compartidos, entonces es una sociedad que es incapaz de construir algo juntos. Y esto hay que pensarlo en serio, porque solo si compartimos por lo menos un conjunto de valores básicos, por eso yo hablaba de una ética mínima, no exigencias de máximos, que sería lo propio de una sociedad pluralista, en las que hay gentes que tienen distintas propuestas de vida feliz, distintas propuestas de vida buena, y eso es lo que ocurre en todos nuestros países, que son multiculturales. Pero todos los países del mundo son multiculturales. Cada uno de ellos tiene distintas propuestas de vida buena. Yo creo que ahí es donde está la grandeza de la ética cívica, reconocer que hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz, algunas de las cuales son políticas, otras son religiosas, pero que pueden convivir siempre que compartan unos mínimos de justicia. Esa es la clave de la distinción entre lo justo y lo bueno. Tienen que compartir unos mínimos de justicia. No es muy fácil llevar adelante una sociedad en la que unos grupos discriminan a otros, en las que, y por razones de su concepto de vida buena, eso es imposible. Hay que ponerse de acuerdo por lo menos en los mínimos, y en eso es en lo que hay que educar en la ética cívica, en esos mínimos que todos compartimos y hay que asegurar de alguna manera. Y eso me parece que es fundamental, pero además esto se extiende a nivel mundial. Cada vez más existen una serie de códigos que no solo tienen una implantación en la Unión Europea, sino que son de nivel mundial, con todo el problema que tenemos de la inteligencia artificial, cómo hacerle frente éticamente. Cada vez se hacen más esos códigos que son mundiales. Estamos haciendo una ética cívica que es ya transversal a toda la humanidad. En todos los lugares tenemos los mismos problemas y hemos de resolverlos desde esos mínimos de justicia. Y reflexionar sobre esto es fundamental para después no entrar, comentaba yo ayer con alguien en la Hacienda, para no entrar después en disquisiciones y discusiones que nos aportan de nuestra verdadera tarea educativa, que es educar en esos mínimos que acabo de comentar y decir, y abre tú tu camino a tener una vida buena, con sentido, que nadie te va a imponer, sino que tú tienes que elegir y tener la fortaleza de elegirlo. Eso me parece que es verdaderamente fundamental. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Es que se me ha olvidado. Perdón, yo me refería a que el reto verdadero del profesorado también es trabajar el rechazo a la otredad en las aulas y que realmente es muy difícil trasladar esta dimensión que decía usted de los valores intangibles a la práctica educativa. ¿Cómo podría, solo cuando tú vives, como decía usted, la agresión, cuando se te merma esto que es tan evidente, los valores democráticos, empiezas a preocuparte? Entonces, vale. En nuestra realidad europea ya entendido, no hay tanta ya entendido, consideración. sí. No, yo contestaré cortito, no se preocupe. Contesto cortito. Yo cuando me refería a lo de los valores, la mano intangible, creo que es una expresión muy adecuada, porque tradicionalmente se ha entendido que para organizar una sociedad hace falta la mano visible del Estado, hace falta la mano, dicen, invisible de la economía, que ahí Adam Smith no estaría tan de acuerdo, porque era más Mandeville, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero me parece muy importante añadir esa otra mano de los valores intangibles.
Y de los valores intangibles se habla hoy en día en todos los niveles y muy especialmente en economía. En el terreno de la empresa y en el terreno de la economía se dice que hay que tener muy en cuenta los intangibles. ¿Cuáles son los intangibles? La confianza que se establece en una empresa cuando funciona bien, el afán de la gente por trabajar juntos cuando algo camina bien, lo que ayuda a la cooperación, eso quiere decir la mano intangible. Cuando cooperamos todos, cuando confiamos, y hoy en día nos hace mucha falta esa mano intangible en el nivel de las sociedades, porque ha caído en picado la confianza de la gente. La confianza y la credibilidad han caído en picado. Y yo quisiera recordar que cuando hablamos de ciudadanos, nos estamos refiriendo no a la sociedad civil, sino a todos. A la sociedad civil y a la política, porque los políticos también son ciudadanos. Y entonces, para transmitir valores, no solo hay que hacerlo a través de la educación formal e informal, hay que hacerlo a través del ejemplo. Y cuando las gentes ven algunas discusiones, cuando las gentes ven determinadas situaciones en el terreno público, después no hay manera de convencer a los alumnos de que por ahí no. Entonces, dése en cuenta todo el mundo de que cuando queremos transmitir los valores europeos, que creo que son los que hemos comentado, y si no lo decimos cuando sea, no hay que hacerlo solo a través del currículum educativo, sino también de las actuaciones en la vida pública que resultan convincentes. Todo eso es intangible, pero hay que ver la fuerza que tiene lo intangible.